última parte del programa hablando de oncología y bueno, y también de buenas noticias porque existen terapias que felizmente pueden pronosticar o diagnosticar casos, o en este caso sí es pronosticar la evolución del paciente y la remisión de la enfermedad, digamos. Así que eso también nos da esperanza y creo que la esperanza es lo último que se pierde y sobre todo en el lugar donde están ustedes, ambos, que todos los días están lidiando entre la vida y la muerte y la expectativa de vida de los pacientes, doctor León. Quedamos en la terapia blanco. Así es, se llaman terapias dirigidas o terapias blanco. Blanco en el sentido de que están dirigidas a un blanco, como en el tiro al blanco. Ah, mira. Por eso se llama. ¿Y de qué se trata, doctor? Y bueno, tiene que ver con caracterizar genéticamente ciertos cánceres. Por eso que es muy importante ese concepto de que el cáncer no es lo mismo un cáncer de estómago que un cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, los tumores se estudian y tienen ciertas características. Según esas características, se han desarrollado medicamentos específicos. Un grupo de esos medicamentos se llaman anticuerpos monoclonales. Y son básicamente eso, anticuerpos contra un antígeno. Es decir, el cáncer actúa como un antígeno y el medicamento es un anticuerpo. Ese sería más o menos para poder entender. Pero eso aplica solamente para tumores que tienen determinada característica. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el cáncer de mama. Cáncer de mama. Los cánceres de mama que tienen un determinado receptor que mucha gente maneja, por eso lo voy a citar, se llama el ER2. ER2 tiene la posibilidad de recibir un tratamiento con un anticuerpo monoclonal que se llama trastuzumab. Y en este momento existe un desarrollo de una gran cantidad de anticuerpos monoclonales y no solamente se aplican en cáncer, sino también se están aplicando en otras enfermedades. Por ejemplo, en la enfermedad cardiovascular y también en las terapias antirrechazo o de enfermedades autoinmunes. Es decir, hay todo un campo que se abre respecto a eso. En lupus también, entonces. Lupus, artritis reumatoidea, etcétera, etcétera. Y la otra, digamos, la otra vía que también se desarrolló mucho, sobre todo desde el año 2000, más o menos a estos años, es lo que se llaman los inhibidores de la cinasa, que son otros medicamentos que actúan a otro nivel de la célula maligna. Entonces, ahí está la clave, pero no se aplica, eso no es que uno puede aplicar ese medicamento para cualquier cáncer. Tiene que ser previamente estudiado, tiene que tener una determinada condición y ahí se aplica. ¿Y remite la enfermedad? Mejora mucho, pero el gran inconveniente que tenemos es el elevado costo que tienen. O sea, no están disponibles para nosotros. Están disponibles para nosotros. Están disponibles, solo que son muy costosos. Solo que son costosos y son medicamentos que generalmente están disponibles ya sea a través de la seguridad social o también en los pacientes que no tienen tantos recursos. Hay fundaciones y eso a las que nosotros recurrimos y también el Ministerio de Salud tiene un departamento en donde esos medicamentos se pueden proveer. Porque es muy difícil que una familia pueda acceder a esos. De hecho, que es una enfermedad que desborda la economía de cualquier ser humano. Desborda la economía de cualquier ser humano. Es así, lamentablemente. Doctor. Sí. Y ese tipo de terapias habitualmente se utilizan para los estadios más avanzados. Ya en las etapas más precoces, la mayoría de los tumores, por lo menos digestivos, con una cirugía y un tratamiento de quimioterapia eventualmente clásico, se consigue manejar ese paciente, ¿verdad? Pero estas terapias blanco habitualmente se están usando para los casos más avanzados, si bien también ya hay investigaciones para los casos precoces. Y se ha tenido buena experiencia en eso. Se ha tenido buena experiencia, se está teniendo buena experiencia y bueno, iba cuestión de tiempo para que veamos. ¿Está en fase experimental aún? Está en fase experimental en algunos tipos de tumores. Pero muchos otros ya están aplicados rutinariamente. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos de rutina que buscar esa expresión de ese gen y si tiene, el paso siguiente es aplicar esa terapia. Ya. Porque los resultados son completamente diferentes. Qué bueno, qué felicidad, sí. ¿No? Ahora, que tener una expectativa positiva. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos también con esos medicamentos? Que como son producto de investigación, hay un solo medicamento o sea, no es como los antibióticos que podemos tener varias marcas.
Hay En este un caso, solo uno laboratorio. un solo medicamento, un solo laboratorio es el original. Eso ¿Qué lleva el costo. laboratorio es? Y depende del medicamento en sí. Por ejemplo, del trastuzumab es un laboratorio que se llama Roche. Roche. Entonces, ahora, existen unas alternativas, sobre todo cuando pasan más de 10 años y esos medicamentos se pueden reproducir, que se llaman, y que habrán escuchado mucha gente, los biosimilares. Ya. Es decir, los Sí. biosimilares tienen un efecto, no es el mismo medicamento, pero tiene un efecto similar. Entonces, hay servicios de oncología clínica que están convencidos de que la alternativa va a ser el biosimilar también, porque los costos son mucho menores. Bueno, y atendiendo un poquito al tema del cáncer de colon, que me dijeron que es uno de los segundos Sí. más frecuentes en Paraguay, más altos, con mayor incidencia, el pronóstico que tiene el cáncer llegado a tiempo, tratado a tiempo, incluso con cirugía, ¿cuál es la sobrevida que tiene el paciente en cuanto a calidad, doctor? Si estamos hablando de un estadio precoz, un estadio en el cual con una cirugía uno puede eliminar completamente el tumor, estadios 1 y 2 serían eso, el pronóstico es muy bueno, las tasas de curación son muy altas, más del 90-95% para el estadio 1. Eso estamos hablando que el paciente a 5 años no presenta la enfermedad. Y es bastante alentador, ¿verdad? Por eso es que es muy importante el diagnóstico precoz, ¿verdad? Porque estos pacientes se pueden curar. Ya. Tomados a tiempo. Exacto. No tomados a tiempo, existen también alternativas que... Existen alternativas, eso llamamos paliación, ¿verdad? Ajá. Que muchas veces es para mejorar la calidad de vida del paciente, que uno va tomando las conductas, ya sean quirúrgicas o radioterapias o quimioterapias, con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente, ya cuando son estadios muy avanzados. Y cuando existe la posibilidad de o ya un hecho de metástasis, hay órganos también que se tocan, se alteran y se recurren a agresiones prácticamente ya para el paciente, ¿no? En el caso de la ¿cómo que se llamaba? La que tiene La la ostomía. Ostomía, Bueno, sí. las ostomías Que son frecuentes también en pacientes. son frecuentes en los tumores digestivos, Sí. sobre todo cuando tenemos pacientes en mal estado, donde uno no puede hacer una reconstrucción del tránsito por el mal estado del paciente, ya sea porque esté anémico o una desnutrición importante, generalmente es frecuente en estos pacientes. Entonces, muchas veces utilizamos este tipo de ostomías como puentes, Sí. hasta que el paciente mejora y, bueno, y posteriormente se intenta el cierre. Se intenta el Sí, cierre. existen situaciones en las cuales uno puede quedar con una colostomía definitiva, pero actualmente vamos a decir, ese tipo de conductas se está disminuyendo. Lo que se pregona es hacer la unión siempre que se pueda. Ya. Y justamente de ahí, ya me marcan el final, de ahí surge el abordaje multidisciplinario, Así ¿no? es. El caso de decir, por ejemplo, un paciente ya desnutrido, porque se puede dar ese caso con los tratamientos, ¿no? Así Sobre es. todo tratándose de cáncer de colon, digo bien, o del tubo digestivo. Pacientes que se desnutren con mayor facilidad, ¿no? Totalmente, porque una enfermedad catabólica, una enfermedad que requiere de muchos sustratos que generalmente utilizan las células normales, entonces eso le va deteriorando al paciente, aparte va produciendo cuadros obstructivos, el paciente puede sangrar, entonces todo eso hace que el paciente no se nutra bien y Claro. termina en desnutrición. Exactamente. Bueno, la intervención entonces del nutriólogo, psicólogo, oncólogo, ¿y qué otro especialista me dijiste, El doctor? clínico, el fisioterapeuta, Sí. muchas veces los cardiólogos que también necesitamos, Sí. porque son pacientes, el infectólogo, los Sí. pacientes con cáncer son inmunodeprimidos. Hasta el patólogo. El patólogo, ahí tenemos otro de los Ya. ya dijimos el radioterapeuta. ¿Con todos estos profesionales contamos en el hospital de Sí, clínica? Sí, contamos con todo eso. Bueno. Y en general en nuestro país, yo quiero enfatizar que las posibilidades que tienen los pacientes que tienen cáncer para recibir tratamiento adecuado son muy buenas. Tiene que recurrir a su médico, generalmente se hacen reuniones multidisciplinarias, se hacen juntas para poder decidir qué es lo que es mejor. No basarse solamente en el criterio de una de las personas, uno de los profesionales. De un profesional. Muchísimas gracias.
Igualmente. Un placer igualmente. realmente. Ha sido ¿Dónde se los ubica, doctor León? en el Hospital de Clínicas, Ahí. nosotros estamos disponibles ahí, ambos, y por supuesto después también en la práctica privada hay mucha gente a la que pueden acceder, pero nosotros Ustedes están en la estamos práctica también en la privada. práctica privada, Estamos pero en- el Hospital de Clínicas es mejor el que- lugar de claro, referencia. ahí nos pueden... ¿Ya redes sociales manejan o no? En mi caso no. No. En mi ¿El caso doctor? del doctor Chenin, No de forma profesional. Profesional, no de por no, cuántas no, horas. nosotros También. queremos enfatizar que en el Hospital de Clínicas somos un centro de formación de También. cirujanos. Entonces, el hospital tiene una gran cantidad de profesionales de diferentes especialidades y el residente se está formando en todas esas. Entonces, la sala 10, que es, digamos, la mitad de la cirugía del Hospital de Clínicas, porque también están los compañeros de la sala cuarta, que Sí. es una sala similar, y la sala 10 tiene probablemente unas 16 a 20 cirugías semanales. Imagínense. No todas de cáncer, sino Pero cirugía claro, en general. Así en que la general. formación de los médicos jóvenes es privilegiada. Y en no esos centros. pierde el origen de hospital escuela. Así mismo, Y así eso es lo mismo. lindo del Hospital de Clínicas. Muchas gracias. Igualmente. Por nada. Muchísimas Bueno, nosotros gracias. nos vamos agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación, también a Clínica NutriSlim por el tratamiento ortomolecular, al doctor Bruno Valmelli por el tratamiento estético y facial, y también, por supuesto, a Emi Cofier y todo su staff por arreglarme para cada programa. Y a ustedes por acompañarnos, por supuesto, en cada edición de Foro Médico, y será hasta un próximo encuentro.